La escasez es el fruto del descuido y la infidelidad. Cuando los intereses de Dios son nuestros intereses, sus bendiciones serán nuestras bendiciones. Nada ocurre por casualidad. Todo tiene su consecuencia. Si abandonamos a Dios, Él también nos abandonará a nosotros. Cuando su causa es puesta en primer lugar, Él dará abundantemente, porque así lo ha prometido. El doctor Rubén Tenorio presenta Joás y Nehemías, escasez y abundancia. ¿Sufre la obra de Dios cuando hay infidelidad? Los tiempos de Joás y Nehemías nos enseñan que la escasez en la misma casa de Dios es el resultado de la infidelidad, mientras que la abundancia es el resultado de la fidelidad. Y veamos cómo estos dos conceptos se reflejan en el tiempo de Joás. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 2 nos dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Sabemos que Joab, cuando era muy joven, llegó a ser rey de Israel. Pero una de las preocupaciones del rey Joás fue la casa de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 5, encontramos una orden que él da y que dice: reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. En el tiempo de Joás, la casa de Dios había sido abandonada. El templo estaba lleno de portillos y de grietas. ¿Cuál era la razón de que la obra de Dios, de que el templo de Dios estaba en ruinas en el tiempo de Joás? Segunda de Crónicas 24:7 nos da la razón. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Dos cosas graves que había hecho esta mujer perversa, juntamente con sus hijos. En primer lugar, habían descuidado la casa de Dios a tal punto que estaba casi en ruinas. Y en segundo lugar, los recursos que venían para la causa de Dios, ellos los ponían para sus ídolos. Estaban desviando los recursos de Dios hacia la idolatría. Por eso, la obra de Dios durante estos años estuvo en ruinas. Estuvo sufriendo a causa de las acciones de estas impías personas. Por lo tanto, el rey Joás tomó acciones que realizar y determinó que para la reconstrucción del templo del Señor todos deberían de participar, incluyendo primeramente a los líderes o dirigentes religiosos. Y esto es lo que nos dice Segunda de Reyes capítulo 12, versículo 7. Llamando entonces el rey Joás al pontífice Joiada y a los sacerdotes, díjoles: ¿por qué no reparáis las aberturas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las roturas del templo. Así que reparar o mantener la casa de Dios o construirla es un privilegio que tenemos primero los dirigentes. Tenemos que usar parte de nuestros recursos que hemos recibido también para ayudar en la obra de Dios. No solamente es un trabajo del pueblo, de los miembros de la iglesia, los pastores, los dirigentes, también tenemos que colaborar con los recursos que recibimos para que la obra de Dios pueda ir adelante. También se pide la colaboración del pueblo. Segunda de Crónicas 24, 8 al 10 nos dice: mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se gozaron
y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Este pasaje nos presenta aspectos muy importantes. Dice, los jefes y el pueblo trajeron ofrendas. Los dirigentes y los miembros de iglesia trajeron ofrendas para el templo de Dios. Y había una arca. Y cuando hay generosidad, cuando hay fidelidad, las arcas se llenan. Y ahí dice que esa arca resultó pequeña para las ofrendas, porque trajeron tantas ofrendas hasta que se llenaba. En el tiempo de Nehemías hay una situación parecida al tiempo de Joás. Y también encontramos con el hecho de que no hay recursos para el ministerio. Esto es después del cautiverio. Encontramos en Nehemías capítulo 13, versículos 10 al 13, la siguiente descripción. Supe también que no habían dado su porción a los levitas y que ellos y los cantores que prestaban el servicio se habían ido cada uno a su heredad. Si no hay recursos para la obra de Dios, tampoco habrá personas para que realicen el ministerio. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. En otras palabras, siempre habrá más trabajo que ministros. Por lo tanto, es importante la fidelidad, porque a través de ella habrá suficientes recursos para llevar adelante la obra de Dios. Por lo tanto, se toman acciones y Nehemías restablece el ministerio. Dice, entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y reuní a los levitas y los restablecí a sus funciones. Así que Nehemías era un hombre de fe. Y él dijo, no es posible que esto esté abandonado, que no haya servicios, que no estén ministrando en la casa de Dios. Y él llama a los levitas y los restablece con la fe, con la confianza de que van a haber recursos suficientes para que ellos puedan realizar la obra de Dios allí en el santuario. Y veamos cuál fue la respuesta del pueblo. Nehemías capítulo 10, versículo 35 al 36 nos dice, nos comprometimos a traer cada año a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, así como los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y a traer a la casa de nuestro Dios a los sacerdotes que allí sirven, los primerizos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, o sea, los primogénitos. Nehemías 10:37 nos dice, llevaremos a los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol, del vino y del aceite. Así que el primer compromiso es con todas las ofrendas. Ellos dijeron, vamos a traer todas las ofrendas. Vamos a traer las primicias, vamos a traer también los primogénitos y de esa manera vamos a hacer que haya abundancia en la casa de Dios. Algunos se preguntan, ¿se puede todavía dar ofrendas por las primicias y por los primogénitos? Creemos que aunque las leyes levíticas han cambiado, el principio todavía sigue. El dar una ofrenda de primicia o una ofrenda por un primogénito es una forma de mostrar nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a Dios como el dador de la vida. Así que el principio de dar una ofrenda por los primeros frutos o por los primogénitos, tanto de hombres como de animales, es un principio bíblico. Y también ellos dicen, no solamente traeremos las ofrendas. Nehemías 10:37 nos dice, llevaremos el diezmo de nuestra tierra a los levitas, porque ellos, los levitas, reciben el diezmo de nuestras labores en todas las ciudades. Así que, aparte de las ofrendas, dijeron, los levitas deben de recibir los diezmos. Y ellos se comprometieron
a traer los diezmos para que los levitas pudiesen realizar su ministerio. Y encontramos aquí algo interesante. Al dar los diezmos, tenemos que hacerlo correcta y organizadamente. Y esto lo vemos a partir de Nehemías capítulo 10, versículo 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Se sigue el mismo principio. Los levitas iban a recibir los diezmos, y de esos diezmos los levitas iban a dar el diezmo del diezmo que iba a llegar hasta el templo del Señor. En otras palabras, hay un sistema administrativo tal y como había sido establecido en la ley de Moisés y que se sigue adelante. Y también se nombran ahora personas responsables de administrar esos recursos que han llegado hasta la casa de Dios. Por eso Nehemías 10:39 nos dice: porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Qué lección más importante? Vamos a llevar y no vamos a abandonar la casa, la causa también de Dios. Por eso encontramos en Nehemías 12:44 que para administrar estos recursos, dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. El panorama cambia en la obra de Dios, en el templo del Señor, cuando hay fidelidad. Y aquí vemos que no solamente hay fidelidad, sino también organización. Las personas traen sus diezmos hasta las ciudades de los levitas. Y allí hay personas responsables de darle su porción o su pago, su salario a cada levita. Los levitas en las ciudades dan el diezmo del diezmo, y ese diezmo del diezmo es traído hasta el templo o el santuario del Señor. ¿Para qué? Para que con ese diezmo de diezmo se les pueda dar los recursos para vivir a todos los que trabajan allí en el santuario. Y veamos lo que dice Nehemías 13:12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Llegaron hasta el alfolí, llegaron hasta los almacenes, y entonces los almacenes se llenaron de los recursos. Pero alguien tenía que administrar esos recursos ahí en la casa de Dios. Y notemos que Nehemías 13:13 establece un patrón importante cuando dice: y puse por mayordomo. También el término hebreo se puede traducir como tesoreros. De ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Así que poner tesoreros, administradores, que distribuyen, que administren los recursos que llegan a la casa de Dios, eso es sabio. Y es parte del plan bíblico que se establece aquí en el tiempo de Nehemías. Pero notamos, estas personas tenían que tener una característica especial. Debían de ser fieles, honestos. En otras palabras, ustedes saben que administrar los recursos que tienen que ver con bienes materiales es una gran tentación. Y ahí se necesita mucha fidelidad. Por eso los tesoreros tenían que ser personas idóneas, personas fieles. ¿Y qué ocurrió cuando hubo generosidad y cuando hubo responsabilidad, cuando hubo administración? Hubo abundancia, tanto para la casa de Dios
como para el ministerio de los levitas y sacerdotes. Por eso dice 2 de Crónicas 31:10, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Cuando tenemos un espíritu generoso, cuando tenemos un espíritu de fidelidad, cuando administramos bien los recursos de Dios, podemos decir, como dijo Nehemías: hemos comido, nos hemos llenado y ha sobrado, porque Dios ha dado abundantemente. Dios desea que su pueblo tenga abundancia de provisiones. Dios desea que no solamente haya lo necesario, sino aún que sobre, porque sus bendiciones sobreabundan sobre aquellos que dan generosamente y con fidelidad.